Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia. Hoy es día 28 de octubre y es día de San Judas Tadeo, uno de los santos con más fieles o devotos en la Iglesia Católica. Y así es como cada 28 de octubre sus creyentes abarrotan los templos para acudir a pagar sus mandas o encomendarse a él, por su fama de ser el santo de las causas difíciles y desesperadas. La imagen de San Judas Tadeo está representada con un manto de color verde, que simboliza la esperanza y la renovación, y es inconfundible. Incluso es reconocida por los no creyentes. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento la historia de Ceci. La siguiente historia está basada en hechos reales. Muy buenas noches a todos. Les quiero compartir lo que me pasó y nos atormentó durante muchos años, pero apenas me atrevo a contarlo. Yo nací en Zacatecas y mis primeros años los pasamos felizmente ahí. Cuando terminé la secundaria, mis padres se mudaron a Guadalajara por cuestiones laborales, así que llegamos a esa ciudad, donde de cierto modo era mucho mejor donde nosotros vivíamos anteriormente. Empezamos a vivir en una casa que era muy hermosa. Tenía varias habitaciones y aunque solamente éramos mis padres y yo, tenían planes de tener más hijos, por lo cual la habían adquirido a un precio bastante bajo. En ese entonces tenía 16 años y nuestra economía era muy buena. Mi mamá trabajaba en una fábrica de muebles y mi papá en una empresa de transportes mercantiles, una administradora y un contador, aún jóvenes y con sueños por delante, que con el paso de los años se fueron convirtiendo en problemas. Ella jamás pudo embarazarse de nuevo y mi papá se volvió alcohólico. Gradualmente mi familia se fue separando y aunque compartiéramos el mismo techo, pocas veces teníamos una comida juntos sin que hubiera discusiones. A mi mamá le ofrecieron un trabajo en Tijuana y tomó la decisión de separarse, porque ya era muy complicada la relación. Yo estaba por terminar la preparatoria y se decidió que viviría con ella en cuanto acabara la escuela. Pero a los pocos meses, ella se enfermó de un cáncer en el hígado y falleció, siendo de las cosas más tristes que aún me duelen por la rapidez como sucedieron las cosas. En pocos meses se le fue la vida y en medio de fuertes dolores, nosotros no pudimos hacer nada para salvarla. Mi papá aún se metió más en el vicio y tuve que dejar la escuela para poder ayudar a pagar las cuentas. A él lo habían despedido y a pesar de que intentaba rehabilitarse, terminaba peor cada vez. Una tarde se fue y nunca más regresó. Yo lo busqué por muchos años, sin resultado alguno. Como la casa estaba a mi nombre, en cuanto pude la vendí y me mudé a un departamento más pequeño. Terminé la universidad porque mis padres siempre me dijeron que la educación era lo más valioso que me pudieran heredar. Y así fue. Tenían mucha razón. Aprendí demasiadas cosas al estar sola y también entendí y comprendí que la vida es muy difícil y que no todos los que dicen ser tus amigos lo son, y que no toda tu familia va a estar siempre cerca de ti. Después de la universidad intenté encontrar trabajo, pero en ningún lado me quedaba por mucho tiempo. Empecé a desesperarme un poquito porque el dinero que me quedaba se me estaba yendo rápidamente. Así que decidí poner un negocio de comida. Ahí conocí a un hombre que al principio me había caído muy mal, pero del cual me fui enamorando poco a poco. Llevábamos poco más de un año de relación y teníamos planes de casarnos, pero una vez más, la vida me quitó a una persona que yo quería. Él era trailero y tuvo un accidente mientras iba a Sonora, donde falleció al instante. A mí me dolió muchísimo y no sabía qué es lo que pasaba conmigo. Todo me sucedía con las personas que yo amaba. En el negocio
No me iba muy bien y cada vez menos gente llegaba, hasta que finalmente tuve que cerrar. Comencé a buscar trabajo nuevamente. Me costó muchísimo encontrar, pero me quedé en una tienda de ropa con un salario muy bajo. Yo, para ese entonces, ya estaba completamente deprimida. Ya no tenía dinero y necesitaba de pagar deudas. Ahí conocí a una compañera que poco a poco se fue haciendo mi amiga. Una tarde, mientras estábamos comiendo, me dijo que ella tenía un don y que podía sentir que yo estaba cargando algo y que era algo malo, muy oscuro. Al momento yo no le di importancia, solamente me aconsejó que fuera a la iglesia más seguido y que consiguiera agua bendita y regara mi hogar. Que rezara el Salmo 91 mientras hacía eso. Yo solamente le agradecí por preocuparse por mí, pero yo no tenía intenciones de sugestionarme, y a pesar de todo lo malo que a mí me había pasado, yo no me daba cuenta de que cosas que no se pueden ver pueden existir. Conforme pasaban los meses, empezaba a sentirme más cansada, sin ganas de levantarme. Completamente todo el día estaba agotada, y me hice unos estudios para saber si yo tenía algo, pero todo salió bien. Mientras iba de regreso a mi casa, ahí fue la primera vez que yo vi algo que me cambió la perspectiva de las cosas sobrenaturales. Parecía una viejita, por cómo se movía. Iba vestida totalmente de negro, a plena luz del día. Lentamente se acercaba a mí. Tenía el rostro cubierto con un velo y por más que yo intentaba, no podía verlo. Me di cuenta de que al parecer solamente yo podía percibirla. Y era imposible no voltear a mirarla con esa vestimenta que usaba, pero las demás personas pasaban sin tomarle importancia, como si no la pudieran ver. En ese momento me quedé paralizada. Quise hablar, pero no pude, y en un abrir y cerrar de ojos ya no estaba. En ese momento me dio un escalofrío de pies a cabeza y un miedo que yo nunca había sentido, pero aunque mi cerebro trataba de darle una explicación de qué podía haber sido, sabía claramente que no era de este mundo. Esa tarde decidí hacer lo que me dijo mi amiga. Mientras regaba el agua bendita, empecé a temblar muchísimo. Me comenzó a doler la cabeza horrible y como pude terminé de rezar, pero me sentía muy mareada. Me recosté en el sillón, pero me quedé dormida casi de inmediato. Al día siguiente le conté a mi amiga del trabajo y me dijo que ella no podía ayudarme porque ella no se dedicaba a curar, pero que me iba a recomendar con alguien. Era un señor que se dedicaba a todo eso. Pero una vez más la incredulidad se hizo presente. Lo dejé pasar. No fui con ese señor hasta que días después me empecé a sentir mal de nuevo. Tenía un dolor muy fuerte en el abdomen, al grado de que tuvieron que llevarme a urgencias al hospital. Resultó que después de hacerme varios ultrasonidos y estudios, yo no tenía nada fuera de lo normal. Incluso el doctor me dijo que buscara ayuda espiritual, y créanme, aún así yo lo estaba dudando. Pero al irse, me dejaron pensando varias horas, y cuando estaba quedándome dormida, eran aproximadamente las 2 o 3 de la mañana. Algunas luces del pasillo aún estaban encendidas, y mi cama estaba pegada a la ventana. Al final del pasillo, volví a ver de nuevo esa presencia, que se alcanzaba a ver en un rincón, el cual estaba semioscuro. Era la misma persona que yo había visto aquella tarde. Percibí que se acercaba, y yo no le di importancia, aunque al lado hubiera otro paciente. En ese momento le grité con todas mis fuerzas a la enfermera. Ya estaba desesperada. Fueron quizás algunos segundos, pero para mí fue una eternidad. Llegó un enfermero y me pidió que me tranquilizara. Yo le intentaba explicar, pero obviamente no me creyó. Mi compañera del cuarto no entendía qué era lo que sucedía. Quizás pensó que yo estaba alucinando. Como pude me disculpé y a la mañana siguiente le pedí a mi amiga que buscara a esta persona para que me pudiera ayudar. Prometió que ella se iba a encargar de todo. Aún no encontraba qué ocasionaba mi dolor, pero al tercer día empecé a sentirme mejor. Me sentía débil, pero decidí regresar a mi casa.
Esa tarde recibí una llamada que cambió mi vida nuevamente. Estaban mis pocos familiares y mi amiga, y me pasó el celular. Me dijo que escuchara con mucha atención y que tuviera la mente abierta. Al otro lado de la línea estaba ese señor, el que se dedica a curar. Me dijo que esperaba que entendiera que todo lo que estaba haciendo él era para ayudarme y que pronto mi vida retomaría su rumbo normal. Me pidió hacer unas cosas para poderlo apoyar y que estaríamos en contacto más adelante. En ese momento me sentí más tranquila. De algún modo, sus palabras me dieron un poco de esperanza. Ya no tuve dolores y pude levantarme con más energía. Al cabo de un par de días, me llamó y me explicó todo, así como el origen. Comenzó a decirme cosas muy personales de mis familiares y de verdad, yo nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mi amiga. Me dijo que desafortunadamente, cuando nos mudamos a la casa de Guadalajara, ahí, las personas que vivían antes se dedicaban a hacer trabajos de brujería, así como magia negra, y estaba una entidad muy fuerte, la cual había sido la causante de todos nuestros males. Me dijo lo de mi mamá y de su enfermedad que la consumió rápidamente, de mi papá y que en su alcoholismo él también llegó a ver la misma presencia que yo había visto. Y recordé que antes de desaparecer él alucinaba por las noches y a veces se ponía como loco. Pero siempre pensé que era por causas del alcohol y que lamentaba decirme, pero que a mi papá lo habían atropellado y que lo habían enterrado en la fosa común. También me dijo lo de mi expareja y que yo estuve a punto de morir porque ese tipo de seres destruyen y consumen a las personas, aparte de la salación que cae en toda la familia. Ese señor tenía toda la razón. Yo me quedé sin palabras. Todo, absolutamente todo lo que me decía era cierto, pero me dijo que nunca más volvería a atormentarme esa entidad y que las cosas se me iban a dar poco a poco, para que yo diera testimonio de que Dios existe. Me pidió acercarme a la iglesia y otras cosas que iban a suceder en mi vida. Yo no tenía palabras para poderle agradecer todo lo que había hecho por mí, porque realmente ya me sentía bien de salud, y aunque con dolor en mi corazón, por no haberme dado cuenta antes de lo que estábamos viviendo, quizás hubiera podido ayudar a mi familia. Cuando colgamos, me ganó el llanto, pero a la vez esas lágrimas estaban sanando mi corazón y mi alma, y me prometí salir adelante. Al paso de los meses, pude colocarme en un buen trabajo y mi vida cambió totalmente. El día de hoy, doy testimonio de que Dios existe porque se manifestó en mi vida y en mi corazón cuando yo me acerqué a Él. Ahora, soy devota de San Judas Tadeo porque fue el 28 de octubre cuando mi vida cambió. Muchos probablemente pasen por algo similar, pero no lo duden. En este mundo hay cosas que son malas y aunque no las veamos, sí podemos percibir a través de nuestra vida diaria y nunca es demasiado tarde para acercarnos a Dios y Él te va a enviar la ayuda a través de sus ángeles o de sus santos para protegernos. Gracias por permitirme contar mi historia. Esta historia es de una devota de San Judas Tadeo. Actualmente, San Judas Tadeo es representado con un mazo o con una hacha, en recuerdo de su persecución y el martirio, en defensa de su fe. También se le representa con un bastón que hace alusión para poder predicar la palabra de Jesús. Otro elemento ligado a San Judas Tadeo es la palma de martirio que se le suele colocar. Los romanos consideraban la palma como un símbolo de triunfo en los tiempos de guerra, y los primeros cristianos la adoptaron como signo de la victoria sobre la muerte. San Judas Tadeo lleva la palma en su brazo derecho porque fue martirizado junto con San Simón. Otro de los símbolos que representa a San Judas Tadeo es la llama en su cabeza, que recuerda el día de Pentecostés, cuando recibió el fuego del Espíritu Santo. Según el Evangelio, a los 50 días de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles,
lo que marca el nacimiento de la Santa Iglesia. Esta historia la quise compartir con ustedes hoy, que es un día especial, 28 de octubre. Gracias a San Judas Tadeo y a ti por ser parte de este canal.